grabación. Ujú. Bueno, como les decía, buenas tardes. Esta es la clase del 25 de agosto del 2021 y como les estaba indicando ahorita, vamos a arrancar con el tema de la globalización, que es el primer tema de un 10º año. Eh, Espero que el tema quede bastante claro. Como les digo, son cosas cotidianas que ya ustedes saben, ¿verdad? Y que nosotros estamos sumergidos, nos guste o no, en este tema que es la conexión global de todo nuestro planeta, ¿verdad? Entonces, pues es un tema refrescante, es un tema muy bonito eh, y es un tema que es importante porque es algo que nos afecta a todos de alguna forma u otra, ¿verdad? Entonces vamos a ir viendo la globalización como tal. Posteriormente, al cierre de la clase, les voy a poner un video que resume muy bien qué es el tema de la globalización. Bueno, la globalización es el proceso por el cual hay una comunicación e interdependencia entre los diferentes países del mundo. Es decir, hay una interconexión planetaria, ¿verdad? Donde los países cada vez tienen más vínculos y más conexiones unos con los otros. Esto a través del uso de la tecnología y por supuesto yo digo que uno de los inventos más importantes de los seres humanos, que es el uso del Internet, ¿verdad? La globalización unifica mercados, transforma sociedades y culturas, también las unifica. Y hay muchísimos actores sociales, económicos y políticos que le dan ese carácter de globalización, ese planeta entero que se busca interconectar mediante el uso de la tecnología. Ya hoy en día es una posibilidad más cercana, digamos, o que cada vez vamos notando más, ¿verdad? Cada vez nuestros teléfonos celulares se convierten en dispositivos de acceso de información inmediata, podemos observar otros países, etcétera, etcétera. Y el Internet se ha convertido en esa herramienta o ese puente que ha permitido que esta globalización se dé, ¿verdad? Tanto así como a nivel local como a nivel internacional, mediante el uso de estos dispositivos que cada vez son más, cada vez tienen más funciones y cada vez cumplen más, este, mm, más objetivos en cara de esto que es la globalización. Eh, el mapa del mundo comercial ha ido cambiando, ¿verdad? Y cada vez vamos colocando un mapa que se va centrando hacia la economía asiática, principalmente con el resurgimiento de China y los tigres asiáticos. Por el lado de Europa, que se sigue manteniendo un buen trasiego comercial, y por el lado de los Estados Unidos, que obviamente pues todavía ostenta el primer cargo de potencia mundial. Aquí hay un mapa que muestra un poco cómo está el comercio, ¿verdad? Donde nosotros como región, como América Latina, tenemos una salida muchísimo mayor de nuestros productos, principalmente agrícolas, y exportación de servicios, que eso es lo que vamos a estar hablando ahorita, e importamos otro tipo de productos como industria o tecnología. Entonces, pues bueno, el mapa de flujo comercial ha ido aumentando, cada vez hay más interdependencia entre los estados y eso va generando que haya un mayor intercambio comercial, de información, de personas, de culturas, etcétera, etcétera, etcétera. Cada vez vamos a ir conociendo poco más otros países, cómo funcionan y cuál es su función dentro del mercado, ¿verdad? Hay antecedentes de toda esta globalización, hay varios procesos por el cual los seres humanos hemos ido pasando que se llaman procesos de globalización específicamente. Son procesos históricos, ¿verdad? Y está dividida en etapas. Esto va a empezar desde hace bastantes años, miles de años, diría yo, que es desde la expansión de los imperios antiguos. Por ejemplo, el Imperio Romano, con la expansión que hizo sobre todo el mar Mediterráneo, que es esto que ustedes ven en esta pequeña zona de acá. El Imperio Azteca en México, el Imperio Inca en los Andes, en América del Sur, China, India, ¿verdad? Que se fueron ampliando y ampliando y después se fueron conectando unos con los otros y eso va a generar que
pues la cultura se enriquezca, el aprendizaje se enriquezca también, cada vez haya más trasiego comercial entre los diferentes potencias y sociedades, y eso va a generar pues que aparezcan nuevos empleos, que aparezcan nuevas tecnologías, que aparezcan nuevas formas de interpretar la vida. El desarrollo de rutas comerciales, ahorita vamos a ver cuáles fueron esas rutas comerciales a través del tiempo. El crecimiento acelerado actualmente de las grandes empresas y aparición de empresas transnacionales como estas que ustedes pueden observar en este mapa, ¿verdad? Sin duda alguna, de las empresas de mayor desarrollo y de mayor crecimiento son las de tecnología, que cada vez el ser humano demanda más y mejores tecnologías, y eso nos convierte en una sociedad también hasta cierto punto dependiente de esa tecnología. Bueno, el antecedente principal, digamos, de la globalización que nosotros estamos viendo ahorita es la revolución industrial. La revolución industrial es el proceso mediante el cual el ser humano mecanizó, valga la redundancia, los procesos para producir textiles, alimentos, minerales de una forma más acelerada, porque cada vez éramos más seres humanos. En esa época, en finales del siglo XIX, más o menos en 1850, por ahí, 1870, se empieza a desarrollar la segunda revolución industrial. Va a generar que haya un aumento en la demanda de productos y por tanto el ser humano empieza a crear esta innovación que se llaman fábricas, ¿verdad? Y después se va a pasar a la fabricación en serie, que todavía hoy la mantenemos, ¿verdad? Con líneas de ensamblaje, repuestos intercambiables. Y van a ser un consumismo para los seres humanos en adquirir esta tecnología con el fin de que les facilite su vida, ¿verdad? Y creo que esa es la función principal de la tecnología. Si bien es cierto, nuestros antepasados, dígase hace 2 o 3 generaciones, cocinaban con leña, por ejemplo, hoy en día encender la cocina de manera eléctrica, pues evidentemente facilita nuestras vidas con respecto a lo que se debía invertir en tiempo para poder cocinar antes, ¿verdad? Y así sucesivamente, el famoso coffee maker, que para la gente es un aparato muy sencillo, pero es una gran innovación, ¿verdad? Antes hacer el café chorreado tomaba su tiempo. La refrigeradora, cosas tan sencillas, y pues sin duda alguna el uso de nuestras computadoras, ¿verdad? Y este pequeño dispositivo que nos da acceso a una cantidad infinita de información. Pero bueno, que sí sepan que fue a finales del siglo XIX y principios del XX que empieza nuestro proceso de globalización. Hay un intercambio comercial a nivel internacional que hoy en día no tiene comparación en la historia de los seres humanos, ¿verdad? Entre los más o menos 12.000 años que tenemos como especie de existir, hoy en día estamos en un tráfico constante de productos comerciales, ¿verdad? Se trafica con especias, con oro, con plata, con piedras preciosas, con sistemas, con servicios, con bancos, con transferencias económicas, productos comerciales elaborados, productos comerciales primarios, alientos de la agricultura. En fin, el mundo cada vez se va conectando más y va generando más conexiones y más independencias y más interdependencias, y eso va generando que haya una mayor conexión y una mejor adquisición de productos, ¿verdad? Eso también se traduce pues en una competencia muchísimo más elevada, muchísimo más amplia, donde cada vez los sistemas y los estados tienen que estar luchando pues por mantenerse un poquito su poder y mantener un control ahí, ¿verdad? De su población y de las empresas que se encargan de esto, que son empresas transnacionales, porque se les puede salir un poco de las manos, ¿verdad? Pero sin embargo, claro que la globalización ha ido acelerando también a cómo va acelerando los medios de transporte, a cómo vamos mejorando los tiempos de entrega, ¿verdad? Ahora uno pide cosas de Estados Unidos y por ejemplo en una semana ya están por acá con la venta en línea
empresas como Amazon, como eBay, AliExpress y otras por ahí. O traer cosas en menos de un mes desde China por Wish, ¿verdad? Y todo ese tipo de cosas que antes no se tenía acceso a eso. Antes no se podía considerar eso y no era el común denominador. Antes usted tenía que adquirir el producto que se le consiguiera aquí en el país y listo. Hoy en día ya eso es una posibilidad, es una apertura que se está haciendo y va a ir aumentando y van a ir aumentando también las posibilidades donde yo pueda adquirir esos productos. Los medios de transporte como se fueron acelerando y fueron creando más y mejores medios de transporte, pasamos del motor a vapor a motores de combustión, ¿verdad? Que ha logrado que la escala continental e intercontinental, es decir, entre continentes, aumente y eso va a generar, pues, sin duda alguna, un desarrollo económico sin precedentes, ¿verdad? El comercio internacional nace con esos mercados internacionales y cada país se especializa en actividades que le brinden ventajas corporativas o comparativas con respecto a otros. En el caso de Costa Rica, nos estamos dedicando mucho a lo que es el sector servicios específicamente. Características de la globalización desde la revolución industrial es que nunca ha dejado de crecer, que a pesar de las guerras mundiales sobrevivió a ellas. Un segundo para pasarme por acá. Que desarrolló el sistema de sustitución de importaciones, que eso lo vamos a estar analizando más adelante, no es específicamente lo que nos vamos a enfocar ahorita. El modelo agroexportador, que es el tema que sigue, monocultivista, donde se exportaba únicamente algunos productos como café, banano o piña, en el caso de Costa Rica. Y la integración mediante diferentes foros internacionales, mediante nuevas organizaciones internacionales, ir incorporándose a los diferentes mercados. Por ejemplo, Costa Rica se acaba de ingresar a un órgano económico que se llama la OCDE. La OCDE es un organismo internacional dedicado al comercio, que eso pues puede generar bastantes beneficios a nivel nacional. Bueno, la primera globalización se dice que va a empezar en los años 1500 a 1800, que es precisamente durante el desarrollo de la Edad Moderna y el descubrimiento de América. Hay personas que la sitúan más atrás, como por ejemplo diciendo cuando se abrió la ruta de la seda, que fue un poquito antes de esto, que es el contacto que hay entre las sociedades de Oriente, de China e India, con las sociedades europeas. Sin embargo, digamos, por términos del ministerio y la oficialidad del ministerio y con los libros que ellos trabajan o con el contenido que ellos trabajan, vamos a establecer que la primera globalización se va a dar a partir del descubrimiento de América para los europeos por parte de don Cristóbal Colón. Ahí se va a desarrollar una idea, una filosofía que se va a llamar el mercantilismo, que básicamente lo que proponía era que entre mayor acumulación de oro y plata yo tuviera, más poderoso iba a ser mi país. Hoy en día esa filosofía ha ido cambiando, pero sigue siendo el oro y la plata, los dos metales preciosos, digamos, que en muchas economías son muy valiosos. Pero hoy en día la riqueza se ve desde el punto de vista de las cantidades de fuentes de empleo que usted pueda generar en un país. ¿Por qué? Porque si la gente tiene trabajo, porque si la gente tiene un trabajo estable, puede adquirir más y mejores productos. Y eso es algo que es una absoluta necesidad. Después se va a desarrollar esta idea o esta filosofía económica que se llama el capitalismo, donde se promueve la propiedad privada, que yo tengo lo mío, que yo tengo mis capacidades y mis habilidades para salir yo mismo adelante de forma individual, incorporándome a los mercados, ¿verdad? El capitalismo propone que cada quien, de acuerdo a sus habilidades, tiene la posibilidad de hacer ascenso social, es decir, de vivir cada vez mejor. Uno de esos mecanismos es estudiando, como están haciendo ustedes tres, que son los que tengo conectados ahorita, y otros es y también el capitalismo promueve de que en algún momento yo me puedo estancar o puedo decrecer socialmente.
Después está el capitalismo financiero, que es esta política agresiva de las empresas transnacionales por adquirir nuevos mercados y colocar sus productos ahí, ¿verdad? La colonización de nuevos territorios y el descubrimiento de América. Entonces, mucha de la base de lo que tenemos hoy socialmente nace en esta época. ¿Verdad? Después se da la segunda globalización de 1750 a 1914, que esto es la que estábamos viendo de la revolución industrial. Aquí hay varios acontecimientos, principalmente de liberación, de apertura de nuevos mercados. Por ejemplo, la emancipación de las 13 colonias, que hoy es en día Estados Unidos. La Revolución Francesa, donde se rompe con ese sistema monárquico, ¿verdad? Donde el rey mandaba y tomaba todas las decisiones y se fundan las primeras repúblicas, como la República Francesa. La independencia de América Latina, bueno, ahorita estamos próximos a celebrar los 200 años de independencia de España, también ocurre en estas épocas. Los diferentes movimientos obreros que se van a dar durante los finales del siglo XIX buscando más y mejores condiciones de trabajo. La Primera Guerra Mundial y la Revolución Rusa. Que son dos acontecimientos que sin duda dieron al pie para que se terminara ese segundo proceso de globalización. La tercera globalización entre 1914 y 1980. Hay gente que lo pone a términos de 1950, eso es gusto de cada quien. Que ahí ya las fronteras son importantes, las fronteras sí, son necesarias, pero ya se empiezan como a borrar esas fronteras. Es decir, como que ya las fronteras, hay cosas que traspasan las fronteras. Y una cosa que sin duda alguna traspasa las fronteras es la tecnología. Yo hoy en día me puedo conectar con ustedes ahorita y si quiero puedo invitar a alguien de Francia o de España que se conecte con nosotros y reciba las clases en línea si tiene el gusto, ¿verdad? Entonces esas barreras se van a ir rompiendo cada vez de una manera más normal, por así decirlo, y las fronteras pues pasan a jugar un papel, digamos, como una limitación, tal vez, diría yo, ¿verdad? Esta parte de la globalización va a ser una parte de que se establecen vínculos con varias zonas del mundo, principalmente Estados Unidos, Europa y Japón, y empiezan a intercambiar productos. Y hoy en día todavía estos tres zonas, o como les dijera, estos tres bloques económicos comparten mucha de la economía del planeta. Estados Unidos, bueno, tenemos marcas como Google, como la Discord que ustedes están utilizando ahorita, ¿verdad? Como Microsoft para hacer estas presentaciones. Vamos a ver qué más tenemos por ahí. Tenemos Apple, ¿verdad? Que está vendiendo los iPhone, que los iPads, que las Mac, ¿verdad? En Estados Unidos. En Europa tenemos productos como vehículos, como Peugeot, como BMW, como Mercedes-Benz, como Audis, ¿verdad? Que son vehículos de alta gama y de muy buena calidad. También tenemos en Japón productos como Samsung, como Mitsubishi, como Panasonic, productos tecnológicos como Dell, ¿verdad? Todo eso viene de estas tres zonas y esa triple conexión que hay, o esa triada, hace que llegue a todo el mundo, ¿verdad? Esos productos. Y después se van incorporando otros productos como los chinos, ¿verdad? Que son esta megapotencia industrial que cada vez produce más. Y cada vez es un costo menor el acceso a sus productos y cada vez mejoran más su calidad. La nueva economía mundial fortalece el poder de grandes corporaciones multinacionales. Hay unas ciertas empresas que son privilegiadas en el planeta, tienen demasiadas ramificaciones, ¿verdad? Están en demasiados lugares y pues no podemos prescindir de esas empresas. Como por ejemplo un caso está Coca-Cola, ¿verdad? Que es una empresa transnacional enorme y gigantesca, que Coca-Cola tiene ramificaciones en muchísimas partes del planeta, perdón.
Coca-Cola ahí está, ¿verdad? Coca-Cola sigue siendo la marca de gaseosas número uno del planeta y tiene por todo lado, ¿verdad? Fábricas de Coca-Cola, y esa es una empresa transnacional y multinacional que usted tiene que tener en su país porque genera muchas fuentes de empleo. El crecimiento económico y la mejoría de condiciones de vida también. Yo creo que la población en general, hablando específicamente de Costa Rica, hoy en día vivimos mejor de lo que vivieron nuestros papás en términos de estado, ¿verdad? En términos de salud, de bienestar, etcétera, etcétera. Y nuestros papás vivieron muchísimo mejor de lo que vivieron nuestros abuelos, sin duda alguna, ¿verdad? Sin tantas disparidades, sin tantas diferencias sociales. Y el estado benefactor, ¿verdad? Que es la época dorada con la que la tercera globalización estuvo, digamos, nuestro país de 1950 a 1980 es la época dorada de Costa Rica, donde mejor se vivió, donde tuvimos mejores índices de desarrollo, donde invirtieron más en empresas, donde vinieron más fuentes de empleo, y pues la gente realmente vivía muy bien, teníamos poca devaluación de la moneda, etcétera, etcétera. Y actualmente estamos en una cuarta globalización, que lastimosamente esta globalización ha generado mayor desigualdad, ¿verdad? Porque no está llegando igual a todo el mundo, no es equitativa, no es equilibrada. Lastimosamente los países con más recursos cada vez tienen más recursos, y los países que estamos en vías de desarrollo cada vez nos cuesta un poquito más, ¿verdad? Cada vez nos cuesta un poquito más. Y esto ha generado que, pues bueno, al final de cuentas tengamos un planeta más desequilibrado, ¿verdad? No se puede decir que se vive tan mal en Costa Rica, por ejemplo, como se está viviendo hoy en Afganistán, ¿verdad? O en Venezuela, o vamos a ver, en países árabes, o en zonas de menor desarrollo en África, ¿verdad? Pero hay muchas desigualdades. Por ejemplo, el acceso que tenemos nosotros a la tecnología con respecto a países del primer mundo es totalmente una brecha abismal. Pero el país va haciendo esos avances progresivos, ¿verdad? Tal vez no con la velocidad que quisiéramos, pero se va haciendo, y nosotros no estamos tan rezagados como si hay otros países del mundo que tienen un rezago muy importante. Y aquí nace esta concepción de la aldea global, ¿verdad? Donde el planeta va a pasar a ser un mundo completo, una aldea global donde las personas van a tener pensamientos y filosofías, digamos, sobre ciertos temas parecidos, ¿verdad? Guardando las diferencias culturales que tenemos, pero eso está más o menos ahí. El avance de la biotecnología, ¿verdad? Y hoy lo tenemos presente con el tema de la vacuna de Pfizer y AstraZeneca y Johnson Johnson y todas estas vacunas que han salido nuevas. Es un nuevo tipo de vacuna. La biotecnología ha hecho ese cambio, ¿verdad? Que lejos más de decirnos que es que nos instalaron un chip en el brazo, etcétera, etcétera, es ver el progreso médico que estamos teniendo para la atención oportuna de las enfermedades. Créanme que si esta epidemia se hubiera desatado hace 20 años, los resultados hubieran sido todavía más catastróficos de lo que están siendo ahorita, ¿verdad? Y la biotecnología sigue avanzando, cada vez es más desarrollada, cada vez la ciencia médica avanza más, y pues bueno, eso son cosas de cosas, ¿verdad? Y tenemos las comunicaciones, que las comunicaciones generan esta sociedad de la información, ¿verdad? Una sobresaturación de los medios de información. Hay demasiada información de diferentes temas. De lo que uno quiere indagar, pues ahí está en internet, ¿verdad? Hay tutoriales, hay medios de comunicación masivas, que periódicos, que etcétera, etcétera, ¿verdad? Hola, Carla. Bueno, Carla ya llegó, mira. Vamos a ver cómo está. Y bueno, este desarrollo global y esta automatización del mundo también es una competencia. Ya nosotros como seres humanos estamos compitiendo contra robots. Y déjenme decirles, compañeros y compañeras, estamos perdiendo la pelea.
¿verdad? Porque un robot no se enferma, un robot no hay que pagarle salario, un robot no tiene que incapacitarse, un robot, ¿verdad? Entonces eso va a generar que nosotros como seres humanos también tengamos que reinventar nuestras profesiones, nuestros oficios, nuestras formas de generar riqueza para que este proceso de automatización no termine de socavar el esfuerzo que hemos hecho nosotros para irnos preparando, ¿verdad? Y bueno, cada vez tenemos sociedades de la información que con tanta información hay que tener cuidado de dónde uno lee las cosas y de dónde se obtiene esa información, ¿verdad? Las redes sociales han hecho un cambio muy significativo en cómo nosotros vivimos la vida, cómo los jóvenes están viviendo la vida también. Cada vez hay más jóvenes con ataques de pánico, con ataques de ansiedad, con estrés, y es producto de esta intercomunicación global y esta cantidad de información tan grande que tenemos en Costa Rica y en el planeta, ¿verdad? Requerimientos para incorporarse a uno a la globalización. Primero es ajustar o adaptar la estructura productiva e institucional a los requerimientos que pide el comercio internacional. Es decir, aquí nosotros tenemos que estar adaptados. Vamos a ver, no es lo mismo venderle piñas a Estados Unidos, por ejemplo, que venderle piñas a Panamá, se me ocurre. No es lo mismo. Estados Unidos pide unos requisitos para vender las piñas de nosotros ahí, y Panamá pide otros requisitos para vender las piñas de nosotros ahí. Entonces, nosotros como Estado, como costarricenses, como sociedad, tenemos que adaptarnos a esas situaciones. Eliminar las barreras arancelarias, que son esas barreras, esos impuestos de importación y exportación que se le ponen, ¿verdad? Que yo creo que aquí el país sí se ha quedado rezagado en algunas cosas, pero esperemos que vayamos avanzando en algunas otras. Por ejemplo, aquí en Costa Rica se ha avanzado mucho con la importación de vehículos eléctricos, ¿verdad? Que son cero emisores de CO2, ¿verdad? Las instituciones públicas y privadas deben ser cada vez más eficientes, mejorar su competitividad. Esto requiere que el Estado decrezca en tamaño, sea cada vez más pequeño y más eficiente, atendiendo las necesidades de la población, ¿verdad? No sin dejar de atenderlas. Y el personal en general, los recursos humanos deben ser capacitados continuamente hasta convertirse en trabajadores de conocimiento. ¿Qué pasaba durante la Revolución Industrial? Digamos que yo me dedicaba a pegar suelas de zapatos en una fábrica y trabajaba toda la vida dedicándome a pegar suelas de zapatos en una fábrica. Todo eso ha cambiado. Hoy en día tenemos que tener dentro de nuestro currículum, si queremos trabajar, más habilidades, más capacidades. Ya ahora no es solo la persona que le pega suelas a un zapato, sino también son las personas que tienen que saber cómo se ponen los cordones, que tienen que saber cómo se cose esa suela de ese zapato, que cómo se hace la plantilla para que vaya dentro del zapato, ¿verdad? Que cómo se construye la estructura del zapato. Tiene que saber de todo. ¿Por qué? Porque la empresa sí lo demanda. Cada vez tenemos más y más y más funciones respecto al trabajo, y eso va generando que tengamos cada vez más, por así decirlo, cada vez más currículums con personas multifuncionales. Yo sé que ustedes son muy cargas y que todos son super multifuncionales, ¿verdad? Y los tratados de libre comercio que se han ido firmando entre los diferentes países con el fin de precisamente eliminar esas barreras arancelarias y agilizar el proceso. Eso es lo que se busca, agilizar y producir más cada vez y más rápido. Voy a pasarme para otro lado. Consecuencias de este proceso de globalización, hay muchas. El avance de la tecnología. Yo no sé si ustedes recuerdan los teléfonos de hace 10 años. Pero los teléfonos de hace 10 años no hacían ni la mitad de lo que hacían estos. Yo me acuerdo de esos Tamaguchis, ¿verdad? Que se compraba uno con teclas y todo, que uno utilizaba hace 15 años tal vez. ¿Verdad? Que traían teclas y que uno se pasaba las canciones por Bluetooth y todo eso.
Y hoy en día yo desbloqueo mi teléfono, me meto a YouTube y ya por meterme a YouTube ya yo tengo acceso a la música que quiero, ¿verdad? Etcétera, etcétera, la información que quiero, etcétera. Todo eso ha ido cambiando, se ha modificado y yo quiero que si esto ha pasado en un proceso de 15 años, dentro de 15 años, ¿cuál va a ser el estado de la tecnología que nosotros vamos a tener? Porque a uno no se le ocurre, ¿verdad? ¿Qué más pueden inventar tecnológicamente? Pero cada vez hay más inventos y cada vez lo vamos incorporando más a nuestras vidas. Cada vez vamos a ir viendo, por ejemplo, casas inteligentes, ¿verdad? Ahora hay aparatos como la famosa Alexa, como el Google Home, lo que usted le dice, préndame la luz, apágueme la luz, préndame el coffee maker, apague el coffee maker, préndame el tele de la sala, préndame el tele del cuarto. Cada vez es más común eso y cada vez vamos a ir progresando sobre eso y vamos a ir incorporando más tecnología a nuestras vidas, incluso al campo médico, ¿verdad? Entonces, es una cosa que nosotros no podemos detener y es una cosa que tampoco como seres humanos podemos aislarnos de todo, ¿verdad? Como miembros de una sociedad, menos que ustedes se quieran ir a vivir al campo y pues mantenerse un poquito aislado, que también es una idea totalmente respetable. Hay un proceso lastimosamente de transculturación, ¿verdad? Cada vez nuestros jóvenes pierden más el sentido de la identidad por su país y adoptan culturas que tal vez no sean las más beneficiosas o adoptan ideas de otras culturas que tal vez no sean las mejores, ¿verdad? Pues si se imitara solo lo bueno, pues qué dicha, pero lastimosamente a veces se imita más lo malo que lo bueno. En el tema de transculturación, esa transculturación significa que adoptamos, que hay otras culturas que trascienden por encima de las de nosotros, están por encima de las de nosotros porque son más fuertes que las de nosotros, ¿verdad? Eso ha pasado desde los años 80, 60, 70 y 80 ha sido algo muy común, pero siempre ha habido proceso de transculturación, en más o menor medida. Eso ha generado que haya también más desigualdad, hay un aumento en la pobreza preocupante, el desempleo en países no desarrollados como el nuestro, ¿verdad? Que nos golpeó bastante el tema de la crisis sanitaria del COVID-19 y todavía nos sigue golpeando y nos seguirá golpeando en un proceso que yo digo que vamos a tardar entre 5, 7, 10 años en recuperarnos para volver a estar en el estado que estábamos antes del tema del COVID-19. ¿verdad? En la búsqueda de imposición de una sola moneda, aquí salen las famosas criptomonedas. No sé si han leído o han tenido la oportunidad de saber de las famosas criptomonedas como las bitcoins, ¿verdad? Que es una moneda con la que yo puedo pagar, comprar, vender en cualquier parte del planeta, ¿verdad? Y esas monedas, lo peligroso de esas monedas es que no hay quien las regule porque es una moneda internacional, ¿verdad? Antes esa función la cumplía el dólar, pero el dólar es regulado por los Estados Unidos. Hay un estado que lo regula. El problema con las criptomonedas, estas famosas bitcoins, es que nadie las regula, se regula entre el mercado, ¿verdad? A veces sube y baja el precio. Y usted puede ser que hoy tenga $60,000 en una bitcoin y resulta que mañana tienes $45,000, pero puede ser que al día siguiente tengas $75,000 con la misma bitcoin, con la misma moneda, ¿verdad? Entonces al final de cuentas eso trasciende por ahí. Hay una pérdida de la memoria histórica, una pérdida de la identidad nacional. Se nos olvida quiénes somos, por qué estamos aquí y cuál es la razón por la que estamos acá. La calidad de vida de muchos de los países tercermundistas no ha mejorado, más bien ha sido todo lo contrario. Y hay un crecimiento acelerado por estas grandes empresas, que lo peligroso de estas grandes empresas es que cada vez las personas que quieren tener su emprendimiento es más difícil. Hoy es más difícil tener una pulpería y competir contra las cadenas de Walmart, por ejemplo, ¿verdad? No es lo mismo al precio que yo puedo vender en una pulpería que lo que pueden vender el Palí, que tiene un volumen muchísimo más amplio. No es lo mismo que yo tenga una ferretería pequeñita a yo tener una ferretería como EPA, ¿verdad? Con la cantidad de productos que puede ofrecer EPA versus las que puedo ofrecer yo teniendo una pequeña ferretería. Entonces ese crecimiento acelerado de grandes empresas es cada vez más común, ¿verdad? En nuestro país, este es el gráfico más o menos, ¿verdad? De lo que
de lo que se está trabajando. Nuestro sector primordial de la economía es el sector terciario. Vamos a ver, la economía se divide en 3 sectores. El primario, que es el agrícola, ¿verdad? El producto que sale de la tierra y yo lo vendo así tal cual. Saqué el banano, lo corté, lo saqué del tollo, lo puse y lo vendí así tal cual. Agarré la piña, la saqué de la siembra y la vendí así tal cual. Eso es un producto de primera necesidad y del sector primario de la economía. Después está el sector secundario, que es el industrial, que es cuando yo tomo el producto, lo manufacturo, es decir, pasa por procesos humanos y lo cambio la figura de ese producto. Entonces, por ejemplo, ya no vendo la leche tal cual, sino que ya la proceso, la meto en una cajita, la vendo y ya eso es un producto manufacturado por industria. Y el tercero, que es el sector de mayor crecimiento, no solo en Costa Rica, sino en el planeta entero, que es el sector de servicios. Cada vez nosotros tenemos acceso a más servicios y no nos estamos ni siquiera dando cuenta. Desde el momento en que yo contrato una compañía de cable e internet, ahí hay un servicio extra que ya yo no tenía. Aparte del agua y la luz, ¿verdad? Que son servicios de primera necesidad. Después, que ya quiero tener Disney Plus, que ya quiero tener Netflix, que ya quiero tener Amazon Prime, que ya quiero tener HBO Max, que ya quiero que ahí van los servicios, ¿verdad? Ahí van los servicios, que un correo de Google, que Gmail, que Discord, que todo, son servicios que nosotros vamos adquiriendo con el tiempo y que eso necesita un mantenimiento, que eso necesita que hayan gente detrás de esos servicios que presten ese servicio y que nos ayuden a mantenerlo. Entonces, Costa Rica, nuestro sector terciario más importante es el turismo y por eso es que se ha golpeado tanto la economía, porque ya la gente no pasea como antes, ¿verdad? Ya no es la misma cantidad de gente la que pasea y lastimosamente es así. Por eso es que está tan golpeado el país, porque el turismo se ha reducido bastante. Hemos tenido una reducción de turismo bastante amplia. Después nos dedicamos mucho al tema de la informática, la información. Prestamos muchísimos servicios a eso. Que son los famosos call centers, ¿verdad? Las empresas de informática, de seguridad informática, de ingeniería informática, todo eso. Después están los servicios empresariales, como los outsourcing, los fondos de inversión, los bancos, el ingreso de dinero, la sacada de plata, todo eso es parte de los servicios de otros servicios empresariales, incluidos los financieros. Después tenemos los de comunicación, que representan solo el 0.3, y hay otros ahí, por ejemplo, como transportes, que es uno de los espacios que Costa Rica ha ido intentando hacer más apertura. Cada vez hay más conexiones de Costa Rica de vuelo directo hacia otros países del mundo. Entonces, por ejemplo, pensar en los años 70 y 80, un vuelo directo a Europa, de Costa Rica a Europa, era carísimo, casi que impagable e impensable. Hoy en día es una realidad. Yo me puedo montar en el Daniel Oduber Quirós y me deja directamente en Alemania. O me puedo montar en el Juan Santamaría y me deja directamente en Alemania. Ya no tengo que pasar por Estados Unidos. Cada vez eso va a ir aumentando porque eso es así. Estos son nuestros principales productos agrícolas. Lo que más se vende es banano y piña, ¿verdad? Después está el follaje, las partes y accesorios de computadora. Después está el café sin tostar. Y por último están el follaje, que son plantas, ramas y otro tipo de productos, por ejemplo, como las flores, ¿verdad? Que es un mercado creciente que Costa Rica ha entrado ahí. Y verdad, bueno, yo lo que les puedo decir es que Costa Rica no vende a la mamá porque no puede. Pero vendemos de cuanta cosa a ustedes se les ocurra. Hasta aire vendemos. Vendemos latas de aire comprimido a China. Que son cosas que uno no piensa que uno puede vender, pero aquí se venden. ¿Verdad? Entonces, como les digo, Costa Rica exporta una cantidad de productos que nadie se imagina. ¿Verdad? Durante el 2011 las importaciones de Costa Rica desde el mundo crecieron un 31%. Es decir, cada vez Costa Rica coloca más y mejores productos a nivel internacional.
Nuestros principales proveedores a los que más les compramos cosas es Estados Unidos en un principio. Después está China, que este mercado se va a ir ampliando. Cada vez vamos a comprarle más cosas a China. México, Japón, Colombia, vienen de los demás países, Guatemala, Alemania, Brasil, Panamá, Chile y otros por ahí. Y bueno, Costa Rica en el sector empresarial, por ejemplo, en el sector colombiano, nosotros exportamos a Colombia cada vez más productos manufacturados de agroindustria principalmente y prendas de vestir, etcétera, etcétera. Ese es uno de los ejemplos que les traigo por acá, ¿verdad? Esta interdependencia global entre los centros de producción y el consumo, las actividades económicas mundiales que están estrechamente ligadas, la búsqueda de este liberalismo económico, esta libertad económica que tenga la gente, que tengan los estados y que tengan las empresas, la expansión mediante los tratados de libre comercio, esta competencia voraz que hay en el planeta por adquirirse o adjudicarse mercados. Cada vez vemos más marcas de teléfonos, de carros, de ropa, de tecnología, cuánta cosa a ustedes se les ocurra que son marcas competitivas que arrojan promociones agresivas. Al final de cuentas el que se beneficia es el consumidor final, que somos nosotros, ¿verdad? Pero también eso hace, por detrás, también va generando que hayan empresas que tienen que cerrar porque simplemente no pueden competir. No pueden competir. Como le pasó en algún momento a Burger King aquí en Costa Rica. No pudo seguir compitiendo porque los precios de McDonald's y otras cadenas de hamburguesas eran muchísimo más baratas y la calidad de la hamburguesa que daban en Burger King tampoco era como la mejor, ¿verdad? Tanto así que se tuvieron que marchar, reformular y reestructurar Burger King en Costa Rica y volver a traer el producto a Costa Rica. Afortunadamente volvió, pero ¿cuántas empresas a nosotros se nos han ido? Porque por competencia no han podido sostenerse o porque el país mismo, porque mismo Costa Rica no es competitivo para ellos. No es lo mismo lo que le pagan a un costarricense trabajando en una transnacional que lo que le pagan a un hindú. No es lo mismo lo que le pagan a un costarricense ingeniero informático a lo que le pagan a un malasio ingeniero informático. Son dos mundos totalmente distintos, ¿verdad? Ahora, no es lo mismo lo que le pagan a un ingeniero informático en Costa Rica a lo que le pagan a un ingeniero informático en Estados Unidos. Entonces las empresas, ¿a dónde se van? Donde la mano de obra sea la de mejor calidad posible y sobre todo la que cobre más barato. Entonces eso también hay que ser como sociedad y como Estado competitivo ante eso, ¿verdad? Y la división de trabajo para cada región. América del Sur, tome, a ustedes les toca esto. América del Norte, tome, a ustedes les toca esto otro. Y así sucesivamente. Las empresas transnacionales en actualidad, hay muchísimas. Ahí les puse algunas de comida para que no tengan hambre, ¿verdad? Pizza Hut, Domino's, KFC, McDonald's, Burger King, Subway. Pero la empresa transnacional se constituye por una empresa matriz, es decir, hay una empresa central que se encarga de dirigir todas las demás. Esta empresa matriz tiene una o varias relaciones con diferentes países. La empresa del grupo busca maximizar las utilidades, es decir, ganar la mayor cantidad de posible. Ese es el objetivo de una empresa transnacional. Tienen fábricas en varios países, esto para agilizar el proceso de producción y entrega. Y buscan aprovechar los recursos o ventajas relativas que se observan por el país que operan. Algunos ejemplos. Walmart, ¿verdad? Estos supermercados Walmart que créanme que aquí en Costa Rica no venden ni la mitad de lo que venden en otros países. Es que Walmart en otros países vende hasta carros. O sea, es una cosa abismal, ¿verdad? Pero bueno, Walmart es una de esas empresas. La Standard Oil que vende gasolina a diestra y siniestra por todo el planeta, ¿verdad? Pero algunos ejemplos, por ejemplo, las empresas transnacionales se empezaron a sacar con el fin de extraer materias primas, pero hay muchas de las que podemos tomar en cuenta, ¿verdad? Las primeras empresas transnacionales, por ejemplo, está la empresa británica Indias Internacionales, que existe desde los 1600. Bueno, ya esa empresa se ha ido transformando.
la Standard Oil, que estaba a cargo de los Rockefeller, que eran prácticamente los dueños del petróleo de Estados Unidos, ante la mitad del siglo XX, de 1900 a 1950. Y actualmente hay transnacionales gigantescas como McDonald's, ¿verdad? Walmart, Apple, Google, Microsoft, cuanta cosa a ustedes se les ocurra, y cada vez están más presentes en más países, con más productos y con un mercado más fuerte, ¿verdad? Con un mercado más fuerte. Costa Rica tiene varias transnacionales, no decir que casi todas, ¿verdad? O sea, aquí hay transnacionales para tirar para arriba. Está Intel, está HP, está P&G, está Oracle, está Walmart, Samsung, de todo. Aquí hay de todo, empresas transnacionales. En un pasado estuvo, por ejemplo, Vitec, que Vitec era una empresa que se encargaba de ensamblar luces. Baxter, que era una empresa de equipo médico mexicana. Aquí en Costa Rica podemos encontrar mano de obra bien calificada, bien estudiada, bilingüe, con estabilidad económica y política. Esas son las ventajas que ofrece Costa Rica. Y también que la mano de obra, para la calidad que brinda Costa Rica, es muy barata. Es muy barata. O sea, aquí hay gente muy preparada, muy buena, que cobra poco. Que cobra poco en relación a los países potencia, ¿verdad? Vamos a ver. Como les decía ahora, no cobra lo mismo un project manager de Costa Rica, un director de proyecto en Costa Rica, que lo va a hacer igual o mejor que un project manager de Estados Unidos. No cobra exactamente igual, cobra muchísimo más barato, porque el nivel de vida en Costa Rica es, bueno, diría yo, más económico que en Estados Unidos, ¿verdad? Pero esas relaciones van a ir cambiando ahí. Aquí hay algunas de las empresas transnacionales, muchas de ellas evasoras del fisco, lastimosamente, ¿verdad? Pero aquí hay varias: Polymer, Banco La Fice, Grupo Financiero Improsa, Claro, Telefónica con Movistar. Bueno, ya no es Telefónica la que tiene Movistar, es otra empresa. Semaco, Mega Super, Credomatic, FIFCO, Universidad Latina, Quiznos, Florida y Bebidas, Clorox. Bueno, hay cualquier cantidad ahí de empresas que están transnacionales, ¿verdad? Y de ahí se va transformando a una ciudad global. Esa ciudad global se va convirtiendo en la base, ¿verdad? Hay ciudades globales que a mí me impactan, ¿verdad? Y que incluso se van pareciendo en la construcción de su infraestructura. Hay ciudades globales como Nueva York, como Tokio, como Londres, que son ciudades, ¿verdad?, de millones de habitantes, ¿verdad? En Japón, Tokio tiene 40 millones de habitantes, es decir, 100 veces más la población de Costa Rica. 10 veces más, perdón. 10 veces más la población de Costa Rica. Nueva York tiene 20 millones de habitantes. En América Latina, Ciudad de México tiene 20 millones de habitantes. Y así sucesivamente, ¿verdad? Que estas ciudades mantienen la economía del planeta. Generan demasiada riqueza, generan demasiado dinero, ¿verdad? Entre más grandes sean las ciudades, entre más gente viva ahí, entre más fuertes sean las ciudades, más dinero van a generar, y eso va a generar mayores ingresos en las economías, ¿verdad? Acceso y conectividad a los mercados, mano de obra disponible, el porcentaje del PIB de la ciudad que procede de los servicios y servicios avanzados de estas enormes ciudades, esta famosa ciudad global que se está construyendo, ¿verdad?, tomando en base las ciudades más grandes, es importante, ¿verdad? Y el impacto que ha tenido nuestra tecnología, televisión, telefonía, internet, es algo sin precedentes. Como les digo, a veces es hasta abrumadora la cantidad de información que uno puede tener acceso. Es que es infinita la cantidad de información que tenemos, ¿verdad? Es algo absurdamente abrumador. Los avances más significativos a nivel tecnológico: Google, tecnología móvil, internet de banda ancha, ¿verdad? Si no tuviéramos banda ancha, ya antes la banda ancha era exclusivo de internet de casa. Hoy en día estos aparatos ya tienen banda ancha. Y ya se está trabajando en una red que se llama red 5G, que es una red de internet súper avanzada, súper fuerte, que tiene
que se las trae. Este tema de latencia, por ejemplo, que a veces uno se conecta a alguna conferencia o están ustedes en alguna clase y que no se escucha y que hay interferencia o que hay este tipo de cosas, eso desaparece con la 5G. Mira, cuando se incorpore la 5G, eso va a desaparecer. El Wi-Fi, ¿verdad? O el Wi-Fi, o como ustedes le digan, ¿verdad? El Internet inalámbrico es otra cosa. La digitalización de la música, por ejemplo, con YouTube, con el trabajo que hace Spotify y otras aplicaciones por ahí. Las redes sociales nos han cambiado tanto, seres humanos, nos han cambiado muchísimo las redes sociales. Hay tanta cosa que uno ve en redes sociales, tanta cosa que es impresionante, ¿verdad? La navegación por GPS, el famoso Waze. Antes uno decían llegando, preguntando llega la gente. Hoy en día ya no, hasta se vuelve innecesario en algunos puntos. Waze hasta le dice a la hora que usted va a llegar, el camino que tienen que tomar, ¿verdad? Cuál es la ruta más beneficiosa. A veces que se equivoca porque es una aplicación que tiene muy poco, pero todo te lo va diciendo. Si hay choques, si hay policías, si hay tránsito, que si hay esto, que si hay un hueco, que si hay presa, todo eso, ¿verdad? Todo eso con navegación de GPS. Y la televisión satelital, que incluso la televisión se va a ir relegando y van a ver, cada vez va a ser más relegada a un apartado por ahí, y nosotros vamos a ir pasando a teniendo plataformas digitales, ¿verdad? Porque antes yo me acordaba que uno tenía que sentarse a las 6 de la tarde para ver Betty la Fea. Hoy en día yo entro a Netflix y si quiero me vuelvo 50 capítulos en un día. Entonces, eso va transformando el acceso a la información que yo quiero tener, ¿verdad? Entonces eso es parte de nuestra vida. Algunos conceptos importantes en el término de el cambio que se han hecho, por ejemplo el outsourcing, que ya se lo voy a explicar, el teletrabajo, el teleestudio, como están ustedes ahorita, ¿verdad? Hace 10 años era imposible pensar en teleestudio, sí había teleestudio, pero no era algo tan común. Hoy en día ustedes tienen teleestudio, muchos están desde sus teléfonos y me están escuchando. Trabajo en usos horarios distintos. Hay gente que aquí trabaja de madrugada porque está atendiendo una cuenta de China, de Japón, ¿verdad? Hay gente que entra muy temprano, que a las 4 de la mañana, porque está atendiendo algún estado de Estados Unidos que es más temprano. Todo eso va cambiando. Todo eso va cambiando, compañeros, y cada vez es más común. Y el outsourcing es cuando yo tengo una empresa específica de algo y a mí me contratan esa empresa para que ofrezca el servicio. Entonces voy a poner un ejemplo. Digamos que yo tengo una empresa de seguridad, de guardas de seguridad. Mi empresa se especializa en contratar guardas de seguridad, en que tengan permisos de seguridad, que tengan toda la capacitación de seguridad. Entonces, ¿qué es más fácil para una empresa? Digamos McDonald's. Contratar a un guarda de seguridad y capacitarlo y darle el arma y mantenerlo en planilla y todo lo demás. O contratar a una empresa que se encargue de la seguridad de todos los McDonald's. Eso es outsourcing. Cuando yo contrato a esa empresa de seguridad para que todos los McDonald's tengan sus guardas, y la empresa de seguridad se especializa en eso. El outsourcing baja costos, es más eficiente y trabaja muchísimo mejor porque es una empresa especializada en eso. Y cada vez es más común el outsourcing. Por ejemplo, una fábrica como Adidas, que antes fabricaba sus tenis desde cero, hoy en día es con outsourcing. Hay gente que ya le lleva las suelas listas, hay gente que ya tiene el hilo, hay gente que ya tiene los cueros, hay gente que ya tiene los diseños de Adidas listas, y ellos nada más simplemente agarran todos esos productos, ¡pum!, lo unifican y sacan una tenis. Eso es outsourcing. Cuando yo contrato a otra empresa especializada para que trabaje por mí. Aquí hay muchísimas empresas de outsourcing. Por ejemplo, está la de arquitectura con diseño e ingeniería, tecnologías de información y comunicación, TICs, se llaman esas. Son todas estas empresas que dan información. Por ejemplo, aquí hay ramificaciones de Google, de Microsoft, de HP, empresas dedicadas a la tecnología. Hay empresas de animación, aquí hay empresas muy buenas de animación. Turismo de salud, como por ejemplo, aquí mucha gente viene a tratarse temas de salud que son complicados y que son muy caras en los países. Por ejemplo, los dientes. Aquí hay mucha gente que no viene a pasear, sino viene a arreglarse la boca.
Mucha gente, ¿verdad? Y trabajo audiovisual, que cada vez ustedes ven cómo Costa Rica produce cosas audiovisuales que realmente son destacadas, ¿verdad? Videos, procesos multimedia, etcétera, etcétera. Factores que inciden en las diferencias entre países ricos y pobres. ¿Por qué un país es más rico que otro? Bueno, primero por la colonización externa. Es decir, cómo ese país pasó a ser país. Perdón, iba a mover la cámara y terminó moviendo todo lo que no tengo que mover. La deuda externa. ¿Qué tan endeudado está ese país? Costa Rica ni hablemos, ¿verdad? ¿Qué dependencia tiene ese país de la tecnología? ¿Crea tecnología ese país o no la crea? Tiene que comprarla toda. Elevado crecimiento demográfico. ¿Qué tanta gente nace en ese país? ¿Qué tanta gente puede atender ese país? Salud y educación deficientes. ¿Qué tan bueno es el sistema educativo? ¿Qué tan malo es? ¿Qué tan bueno es el sistema de salud de ese país? ¿Qué tan malo es? Aquí, digamos, a lo que vamos viendo, Costa Rica está ahí, ¿verdad? Entre regular, bueno y muy bueno. Y algunos son deficientes, pero aquí muy malo no hay. Aquí no hay cosas como en Zambia o en Gambia, o, en Zambia o en República del Congo o cosas así, ¿verdad? Hay desigualdad en intercambios comerciales, por supuesto. Por supuesto, usted no puede ir a negociar con un país grandote pretendiendo que le vayan a pagar lo que usted quiera y que ellos le van a vender al precio que usted quiere. No. Los temas de guerra, que no hay una guerra mundial, pero hay guerra por todo lado, principalmente en Oriente, en el centro de Asia. Corrupción e inestabilidad política, eso es otra cosa, que Costa Rica sí está gravemente afectada por la corrupción, ¿verdad? Aquí la corrupción llega a todos los niveles del Estado y de la empresa privada. Es un país que tiene que trabajar muchísimo en temas de corrupción, muchísimo. Y aquí vienen dos temas, la convergencia cultural y la divergencia cultural. La convergencia cultural es cómo se unen los planetas en diferentes puntos. Por ejemplo, las Olimpiadas. Eso es convergencia cultural, cuando varios países convergen en una zona sola, en una zona en específico. Y ahí hay un intercambio cultural. Y la divergencia cultural es todo lo contrario, cómo se separan los países. Entonces, un ejemplo de convergencia cultural es las Olimpiadas. Y un ejemplo de divergencia cultural, cómo se separan, es el muro que quería construir Donald Trump para separar a Estados Unidos de México. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, la globalización como tal se define como el proceso por el cual las economías, mercados, con el desarrollo de las tecnologías de la comunicación, adquieren una dimensión mundial, de modo que dependen cada vez de los mercados externos y menos a la acción reguladora de los gobiernos. Ya hay empresas transnacionales, compañeros, que no es que el país le pone los requisitos, ellos ponen los requisitos para venir al país. Ocupa un terreno así, que tiene que estar cerca aquí, que tiene que hacer esto, que tiene que tener alrededor esto otro y así. Que son las famosas zonas francas, ¿verdad? Esas cosas gigantescas con ese montón de empresas ahí metidas. Ellos piden condiciones, que tenga agua, que tenga luz, que tenga aire acondicionado, que se le facilite todo para que esa empresa venga y traiga fuentes de empleo. Claro, yo también lo haría. Si a mí viene HP y me dice que me va a ofrecer 1500 puestos de trabajo, yo le ofrezco todo para que esa empresa esté aquí, ¿verdad? La convergencia cultural se basa en la dependencia que tenemos de un país a otro, ¿verdad? Siempre hay desequilibrio económico, siempre va a haber gente de países que tienen más dinero que otros. En un largo plazo nos va a afectar económicamente. ¿Cuál es la influencia que tienen los medios en esto? Y hay un periodo, como yo les decía, de transculturalización, donde se cambian los hábitos de consumo por los que le sirven a los países más desarrollados. ¿Alguien me habló? ¿Alguien me iba a decir algo? Marco, ¿me ibas a decir algo? No, profe, perdón, un dedazo. Ah, ok, tranquilo, no hay problema. ¿Verdad? Cada vez hay una masificación de la cultura,
Ustedes ven, eso es muy fácil detectarlo. ¿Qué música escuchan los jóvenes hoy en día? Reggaetón. Hay gente que no le gusta eso, ¿verdad? este reggaetón, el reggaetón ya está por todos lados. Se escucha el reggaetón aquí como se escucha el reggaetón en Vietnam, ¿verdad? Eso es masificación de la cultura. Utilización de medios de comunicación masiva, redes sociales. Se promueve el estilo de vida, se aspira al consumo, compre, ¿verdad? Las cosas ya están hechas para que se despedacen en un tiempo y usted tenga que comprarlas de nuevo. Identidades nacionales que se transforman con mayor rapidez y la lucha contra los problemas globales como por ejemplo la contaminación, la aplicación de los derechos humanos, todo eso, ¿verdad? Todo lo que requiere atención global, el calentamiento global, que es uno de los temas más importantes para la especie humana durante este siglo. Y está la divergencia cultural, ¿cómo se separan esos caminos? ¿Cuáles son esas cosas que separan a la gente? ¿Cuáles son esas diferencias culturales que la gente no puede empatar? ¿Verdad? Entonces, por ejemplo, para nosotros, tradiciones y costumbres, aspectos religiosos, políticos, económicos y sociales, que nos hacen que se veamos diferente, tenemos formas diferentes de ver la vida, ¿verdad? Los costarricenses vemos la vida de una forma distinta como lo pueden ver los vecinos nicaragüenses, guatemaltecos, salvadoreños. Lo vemos de una manera distinta a como los ingleses pueden ver de manera muy distinta el estilo de vida que tienen los costarricenses. Cada quien se adapta a lo que tiene y cuál es su entorno y cuál es su contexto. Esas características se valoran desde las tradiciones, las costumbres locales, se valora el aporte cultural local, algunos asumen con temor o miedo el aporte de los extranjeros, eso se llama xenofobia, o a veces está mal enfocado el discurso, que se convierte en un discurso nacionalista y xenófobo. Podemos llegar a casos extremos, como lo que ya vimos con el señor Adolfo Hitler, y sus repercusiones a nivel global de lo que pasó en aquel tiempo. Y bueno, ese es el proceso de, a grandes rasgos y a grandes modos, del término de globalización. Ahorita vamos a pasar a ver un video, ya lo tengo por acá abierto. Este video es de Bully Magnus, que nos va a explicar un poquito más el término de globalización, para que ustedes lo puedan escuchar. Mientras tanto, voy a detener la clase grabada porque no quiero tener problemas con derechos de autor. Entonces aquí detenemos la clase grabada.